Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy con nosotros estaremos conversando con Eustoquio Contreras, quien es diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Bienvenido a Entrevista Matutina de Noticiero Venevisión. Muchas gracias, complacido este diálogo que vamos a tener. Así es, vamos a iniciar con noticia nacional que tiene que ver con miras internacionales hacia nuestro país. Ha sido muy cuestionada la presidencia del Mercosur. En torno a este tema nos gustaría saber su opinión, ya que hay muchas informaciones que tienen que ver con un posible vacío jurídico, que tiene que ver también con esta información en cuanto a la presidencia del Mercosur. ¿En qué se estaría limitando Venezuela en el aspecto geopolítico cuando se habla de la presidencia del Mercosur? Mira, ¿Qué implicaciones tendría? Muchas. Primero afecta la seriedad y el funcionamiento institucional de este foro político económico que es Mercosur. Yo creo que en el fondo lo que está demostrado ahí es acorralar a Venezuela, porque el tal vacío jurídico no lo hay, porque hay una práctica conocida, y la práctica en derecho nacional o internacional es fuente de derecho, y la práctica ha sido que los estados se van rotando en razón del abecedario, de la letra, a quién le corresponde. Y esta vez le correspondía a la vez pequeña de Venezuela. De tal manera que debería proceder de pleno derecho, asumir el cargo. Y hay una perturbación del ejercicio del cargo. De no ser así, ¿qué implicaciones geopolíticas traería esta decisión para Venezuela? Muy grave, se desprestigiaría como foro económico y político, porque y Venezuela es una víctima. Y yo me sospecho que si eso continúa, estaríamos frente a un acto de saboteo y de acorralamiento político. Un poco lo que se quiere hacer desde la OEA en la aplicación de la Carta Democrática. Cuidado si ese sería entonces el primer acto de la aplicación indebida de medidas represivas contra Venezuela, y Venezuela va a rechazar eso con mucha contundencia. Tocando el tema internacional, también recientemente se vio declaraciones de Ban Ki-moon, quien se refería a Venezuela con respecto a la crisis humanitaria. ¿Cuál es su visión acerca de este tema en nuestro país, tomando en cuenta el nivel de pobreza que se ubica Venezuela, que está entre 72 y 76%? Hay muchas estadísticas. El problema es que la confrontación política que hay en Venezuela y la intención de crear una matriz de opinión internacional interesada políticamente que va más allá de la crisis, presenta este cuadro dramático, lo que no nos lleva a desconocer que hay una crisis. El presidente Maduro es el primero que la ha reconocido, y no solamente la ha reconocido, sino que se ha ocupado a través del decreto para la emergencia económica, que también contiene maneras de responderle a los problemas de la medicina, a los problemas alimentarios, que quieren invocarse como un hecho aislado para dar la sensación de que hay una crisis humanitaria. La crisis humanitaria tiene unas características de profundidad que no ha llegado a Venezuela y aspiramos que no llegue. Abordando el tema de informaciones recientes, el presidente Nicolás Maduro decretó un nuevo aumento salarial para proteger el salario de los trabajadores. Sin embargo, esto ha sido polémico porque ha traído también declaraciones de Fedecámaras y de otros gremios, quienes ya hablan de una hiperinflación, de cierres de empresas y también de la limitación que tienen los venezolanos para poder adquirir cualquier producto o bien común. En torno a esto, nos gustaría saber su posición en torno a las acciones económicas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro. ¿Han sido positivas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos? Claro, a los gobiernos siempre efectivas. A los gobiernos siempre se les critica. Si no toman medidas para mejorar el salario, se les critica. Y si toman, también se les critica. De tal manera que los gobiernos tienen que actuar como está actuando el presidente Maduro en este caso, de cómo resolver el problema ante una caída de poder adquisitivo. Elevar a los niveles que se elevó los salarios o los ingresos integralmente, sumando lo que es salario y lo que son cesta ticket, llamado coloquialmente, que es el bono alimentario,
a mí me parece que es un respiro para los más débiles económicamente. Ahora vendrán medidas complementarias, porque las está estudiando el gobierno para evitar el impacto inflacionario que siempre estas medidas. ¿Y cómo ve conllevan. usted la diferencia entre el salario y la bonificación, que también ha sido cuestionada por otros sectores? Es una manera de resolver problemas inmediatos. Se trata de poner en manos de los trabajadores un ingreso dinerario que le permita para darle respuesta a problemas inmediatos que van a ser superados y que no quede los presupuestos, que no quede la economía tan comprometida a futuro. Entonces, si esta emergencia económica va a ser superada a corto plazo y la razón de ser del bajo poder adquisitivo de los ingresos desaparece, entonces ya no se necesitaría los niveles de ingresos que hoy en la coyuntura ha tenido que el gobierno habilitar para paliar la situación crítica que tienen los trabajadores. Eso va a ser superado indudablemente. Pasamos al plano político. En torno al tema del referéndum revocatorio, recientemente la OEA anunció en la posición de 15 países un exhorto que está realizando el Ejecutivo Nacional para que se cumpla los trámites y también los lapsos para que se dé el referéndum revocatorio en el país y que no existan retrasos. Conocemos la posición de un lado y también del otro en torno a este tema. Para usted, ¿están dados los lapsos del referéndum revocatorio para que se den este año? Nosotros respetamos todas las opiniones que se den dentro y fuera del país, pero la administración del referéndum es un problema de la soberanía de los órganos del poder público venezolano. El Consejo Nacional Electoral, en las elecciones del 6 de diciembre, acaba de dar una demostración de transparencia y de rectitud, porque llevó las riendas como órgano rector de ese proceso, que trajo como consecuencia que la oposición tuvo una victoria grande. Nosotros tuvimos una derrota fuerte y así lo sentenció el Consejo Nacional Electoral. Y esa misma confianza que nos merece el Consejo Nacional Electoral para dictaminar lo que pasó el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, la misma confianza que nos merece ahora en la administración de este referéndum. De tal manera que yo no quiero adelantar opinión, pero yo respetaré a pie juntilla, ¿me entiende?, como abogado, como diputado y como constituyente que fui, lo que dictamine ese órgano del poder electoral. Entonces, ¿cuál es la intención que tienen los constituyentes? Nosotros, sí, está muy buena esa pregunta porque ha habido especulación. Lo que se reactivó no fue la constituyente, no puede reactivarse la constituyente. Lo que estamos activos somos los constituyentes, los padres de la Constitución del 99, porque creemos que está en peligro no su vigencia, sino su respeto, su credibilidad, su autoridad, y nosotros vamos a ayudar con grandes debates en el país a proteger los principios y la vigencia de la Constitución. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Escuchaban ustedes a Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Gracias a ustedes por acompañarnos. Volvemos con Daniel y Gregorio. Gracias. Gracias, Rengira, por la entrevista y a nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy. Con esto ponemos punto y final a nuestra emisión de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, amigas y amigos. Que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.